Y hoy vamos a comenzar una nueva serie llamada La Iglesia. Vamos a estar un par de semanas viendo algunas cosas que son importantes para poder entender esto que usamos esta palabra tantas veces, ¿no? La iglesia, voy a ir a la iglesia, nos vemos en la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Entonces, mi intención y mi anhelo y mi propósito realmente es que podamos como que entender qué es la iglesia, cuál es su propósito y por qué es importante. Creo que vivimos en tiempos interesantes, vivimos en un mundo globalizado y a veces eso como que implica desafíos para la iglesia. A veces hay esta idea de poco compromiso en las personas, hay mucha rotación de gente que anda de un lado para otro, a veces la mentalidad de consumidor es súper fuerte, a veces la gente va a la iglesia con esta mentalidad de qué es lo que puedo obtener, qué me pueden ofrecer. Entonces todas estas ideas erróneas, creo que esta serie, toda la serie nos va a ayudar a entender realmente qué es lo que Dios tenía en mente y qué es lo que Jesús tenía en mente cuando habló de la iglesia. Entonces, espero que puedas acompañarnos todos estos domingos que vamos a estar estudiando esto. Es una serie temática, no es una serie verso a verso. Entonces, vamos a hacer un poco una pausa en lo que normalmente hacemos. Pero quiero que me ayudes y que me acompañes a orar para que Dios nos dé un corazón receptivo para su palabra. Entonces, Señor, hoy que comenzamos esta pequeña serie o esta miniserie sobre la iglesia, pedimos que tú nos des un corazón enseñable, una mente dispuesta a aceptar tu verdad y a corregir, Señor, ideas y presuposiciones que tenemos sobre la iglesia y podamos alinearnos con lo que tú nos has revelado en tu palabra. Entonces, háblanos, Señor, por medio de ella esta tarde, este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de ir al texto que vamos a estar ahí en Mateo 16, verso 13 en adelante, Mateo 16, 13 en adelante, quiero compartirte un poco de información que anduve como recopilando para saber más o menos cuál es el estado de la iglesia en México, la iglesia en general y también la iglesia evangélica o protestante. Estos datos son datos que son oficiales, o sea, no es una encuestadora por ahí que hizo algo, no es un periódico, son datos que el censo del 2020 arrojó, ¿ok? Entonces, comparaciones entre el 2010 y el 2020, que son los dos últimos censos que han ocurrido, hay una disminución en el porcentaje de fieles de la Iglesia Católica. Del 82.7% bajó al 77%. Un mayor porcentaje de fieles en las iglesias protestantes o evangélicas subieron del 7.5 al 11.2. Y sobre todo un mayor porcentaje de personas que se identifican a sí mismas como sin religión, de 4.7 en el 2010 a 8.1 en el 2020. Dice, con 2.5 adicional de personas sin adscripción religiosa. Dice, las personas que declararon pertenecer a las iglesias protestantes y evangélicas pasaron del 3.2% en 1980 a 7.3% en el 2000, 11.2% en el 2020. Entonces, si tomamos como perspectiva cuando esto se empezó a medir, que fue en 1940. En 1940 las iglesias evangélicas o protestantes representaban el 0.9% de la población mexicana. Entonces, desde 1940, del 0.9 pasamos al 2020 a 11.2 de iglesias protestantes o evangélicas. Ahora, en 1990, 4 entidades, y cuando se refiere a 4 entidades está hablando de estados, ¿ok?
4 estados tenían 11% o más de iglesias protestantes. Son Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco. 4 estados donde más del 11% se considera evangélico protestante. Para el 2000 ya eran 6 estados. Se agregaron Tamaulipas y Yucatán. Curioso. Para el 2010 se sumaron 12 entidades, 12 estados más, que tenían más de 11%. Baja California, Chihuahua, Coahuila, Morelos, Oaxaca y Veracruz. En 2020 ya son 15 estados que tienen más del 11%. 15 estados, dice más de la mitad de lo que hay en todo México. Se sumaron ahí Baja California Sur, Nuevo León y Sonora. Ahora, en 8 estados o en 8 entidades se observa un 15% o más de fieles que se consideran a sí mismos como protestantes o evangélicos. O sea, del 15 para arriba. Baja California, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. De esas se destacan Chiapas, del censo 2020, con un 32.5% de gente que se considera protestante o evangélico. 32%. Después viene Baja California con un 20.4% de gente que se identifica a sí mismo como protestante o como evangélico. Y después viene en tercer lugar Quintana Roo, con 20.9%. Entonces, según el último censo, en Quintana Roo el 20% de la población se identifica a sí mismo como protestante o evangélico. Ahora, no todos son buenas noticias. Para el 2020, habían 14 estados con 10% de personas que se consideraban sin religión. Pero eso en el último censo aumentó aún más. Y los estados que más aumentaron en proporción a su población fueron, en primer lugar, Quintana Roo. El 22.5% de este estado se considera gente que no tiene ninguna religión. Después Baja California con el 20%. Y después, en tercer lugar, Ciudad de México con el 15%. O sea, Quintana Roo es nuestro estado. Es el estado de todo México donde hay más personas que se consideran sin religión, que no creen en Dios. Más que Ciudad de México, obviamente en proporción a su población. Pero Quintana Roo es a la vez de los 3 estados donde más han crecido la iglesia cristiana protestante. Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? En general el país, la iglesia católica ha venido en mucho retroceso. Las iglesias cristianas evangélicas protestantes han ido aumentando, pero también han aumentado la gente que se considera no religiosa. Entonces, son datos fríos, datos duros, de cuál es la realidad del país, la realidad religiosa, que se me hizo como pertinente que pudieras saber en qué país vivimos y cuál es la percepción de la gente sobre las cosas de Dios, sobre la iglesia, que es lo que vamos a estar hablando hoy. Entonces, gracias a Dios, la iglesia cristiana ha ido avanzando, pero también mucha gente que no. Entonces, tenemos mucho trabajo por hacer. Si Jesús todavía no viene, hay mucha chamba por hacer. Y ahí es donde entramos todos nosotros como iglesia. Entonces, habiendo leído eso, quiero que nos fijemos en lo que Jesús dice sobre su iglesia. Entonces, en Mateo 16, verso 13 al 18, voy a leer el texto y dice así. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o algunos de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, un poco de contexto de lo que está sucediendo aquí en este diálogo que Jesús tiene con
los discípulos, ahí el texto nos dice que Jesús está en Cesarea de Filipo. Si tú ves y agarras un mapa de Israel, vas a darte cuenta que Cesarea de Filipo está hacia el norte, está más o menos a unos 200 kilómetros en ruta, en carretera, hacia el norte de Jerusalén. Ves el mar de Galilea y está hacia el este del mar de Galilea. Era una ciudad más o menos importante, ya estaba en la frontera, a las afueras de Israel, pero era una ciudad donde la mayoría de los habitantes eran gentiles, y eso es no judíos. Los sirios y los griegos sobrepasaban a los judíos en esa área. Por lo tanto, era una ciudad súper pagana. Había muchas cosas de misticismo y ocultismo ocurriendo en esa ciudad. De hecho, no sé, a lo mejor si viste algún episodio de The Chosen, ahí aparece como que hacen una mención a algo que sucedió ahí. Estaba esta puerta que era como una cueva que llegaba a la montaña, pero los religiosos de ese tiempo, los supersticiosos y los paganos de ese mundo, consideraban que esa era la puerta al inframundo. Y esa puerta está ahí, es una cueva que los paganos iban y adoraban. Entonces, tenía esta carga de misticismo y superstición pagana. Y es en ese lugar donde Jesús hace esta pregunta, que a lo mejor pudiese parecer un poco como que extraña, porque dices, bueno, ¿por qué Jesús quiere saber lo que dice la gente? Y a veces algunos podrán pensar que a lo mejor Jesús se sentía inseguro. No se sentía inseguro. Él sabía quién Él era. Tampoco es como una arrogancia de Jesús de como que querer que la gente lo esté halagando. ¿Por qué Jesús hace esta pregunta? Porque esa es la pregunta más importante que todos tenemos que responder. Es ¿quién es Jesús? ¿No? Es un buen hombre, es un profeta, es un gran maestro, es alguien que ayudó a los pobres, es un luchador social, es el primer comunista. ¿Quién es? Todos tratan de agarrarse a Jesús para sus propias agendas. Entonces, cuando Jesús hace la pregunta, ¿quién dice la gente? Jesús quiere que los discípulos comiencen a pensar también y quiere saber dónde están ellos respecto a Él. ¿Por qué es importante saber quién es Jesús, tener claro quién es Él? Porque la respuesta de eso, o en la respuesta de eso, está la salvación de tu vida. Por eso es importante. Acabamos de terminar la semana pasada, pero hace varios meses atrás leíamos ahí en Romanos capítulo 10. Y Pablo decía que parte importante de nuestra salvación es confesar, es reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, el creer o el reconocer a Jesús como un mero hombre, como un gran maestro, como un profeta incluso, no nos salva. Tenemos que identificarlo por quién es Él, y es lo que Jesús está preguntándole a sus discípulos. Y la respuesta de Pedro es interesante, porque dice ahí en el verso 16, empieza toda la gente, los discípulos a decir, no, algunos dicen que eres este otro. O sea, había muchas opiniones sobre quién podía ser Jesús. Pero en eso, en el verso 16, Pedro responde y dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo halaga por eso, y dice y muestra enseguida que este reconocimiento de parte de Jesús no es una deducción lógica a la cual Pedro llegó como información de ponerla en orden, sino que esta afirmación de Pedro fue una revelación que Dios le dio a Pedro. No es el resultado del razonamiento de Pedro. Claro, él pensó, pero la Biblia nos muestra que Dios se tiene que revelar a nuestra vida. Hay mucha gente que puede leer la Biblia y no entender en absoluto lo que la Biblia quiere decir y lo que Dios quiere comunicar. Muchas personas pueden estudiar hasta las universidades. Hay ateos que estudian la Biblia y enseñan la Biblia, pero no tienen la revelación de Dios, no comprenden la verdad de Dios. Entonces la revelación es parte importante para poder conocer a Dios, porque es cuando la verdad de Dios cobra sentido, es como cuando te cae el 20. Y ese caerte el 20 es una obra de Dios donde todo lo que has leído como que cobra sentido y cobra vida en tu mente y en tu corazón, y vienes a la salvación. Entonces Pedro tiene esta respuesta
que Dios se la revela y Pedro comprende quién es esa persona que él tiene delante de él, que no es más ni menos que Dios hecho hombre. Ahora, Jesús, no nos vamos a detener como en la afirmación de Pedro, pero aquí Jesús empieza a hablar e introduce el concepto de la iglesia. Es la primera referencia en los evangelios sobre la iglesia. Hasta ese momento nadie ha hablado de la iglesia. De hecho, la palabra iglesia aparece solo 2 veces en los evangelios, muy pocas veces. Si lo comparas con el libro de los Hechos, que aparece un montón de veces, en los evangelios solo aparece 2 veces, y una de esas veces es aquí. Esta es la primera mención de la iglesia, por eso necesitamos comenzar por acá. Si queremos entender qué es la iglesia, necesitamos comenzar por donde se menciona por primera vez, y la menciona Jesús. Y Jesús dice que dice verso 8, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces empezamos a ver una serie de características importantes de qué es la iglesia. A veces pensamos que la iglesia tiene que hacer esto, tiene que hacer aquí, tiene que ir allá. Y a veces pensamos en la iglesia únicamente en términos de lo que tiene que hacer en sus actividades. Pero antes de llegar a sus actividades o sus funciones, tenemos que conocer cuál es la naturaleza de la iglesia. O sea, tú no eres como persona solamente importante por lo que haces, tú eres alguien, tienes una identidad, te hicieron de una manera, Dios te creó de una forma. Lo mismo tenemos que entender sobre la iglesia. Antes de irnos por lo que tenemos que hacer, tenemos que saber qué es, cuál es la naturaleza de la iglesia. Y aquí Jesús empieza a revelar algo muy importante sobre la iglesia, y es cuál es su cimiento, cuál es su fundamento. Y Jesús dice que sobre esta roca Él iba a edificar su iglesia. Ahora, esta siempre ha sido la pregunta que ha causado división, de hecho ha causado división entre las iglesias protestantes y la iglesia católica. Porque la pregunta es, ¿cuál es el cimiento al cual Jesús se está refiriendo acá? ¿Sobre qué cimiento Él va a edificar esta iglesia o su iglesia? Bueno, algunos creen, como la iglesia católica lo enseña, que es Pedro. Nosotros no creemos que es Pedro. No es Pedro la roca sobre la cual Jesús va a edificar su iglesia. Jesús pudo haber sido muy claro y haber dicho claramente, y no lo dijo, pero Él podría haber dicho, sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Pero Jesús no dijo, sobre ti, Pedro, voy a edificar mi iglesia. No lo hizo. Dijo, sobre esta roca. Y cuando tú lees ahí en el griego, ves en los idiomas originales, la palabra Pedro es Petros. Y esa palabra quiere decir piedra, es una piedra pequeña. Así le puso Jesús a Pedro, eres una pequeña piedra. No te creas mucho, eres una pequeña piedra. Pero cuando Él habla sobre esta roca, la palabra es Petra. Y Petra es una roca grande. Algunos la traducen incluso como una peña grande. Entonces Jesús no está diciendo sobre esta pequeña roca voy a edificar mi iglesia, sino sobre esta gran peña, sobre esta gran roca voy a levantar y voy a edificar mi iglesia. Mira lo que Pablo escribió posteriormente, va a aparecer ahí en pantalla. 1 Corintios 3:11. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Pedro. No dice que el cual es Pedro, el cual es Jesucristo. Y Pablo está hablando ahí en el contexto de la iglesia y del avance de la iglesia. Y dice que no hay ningún otro fundamento. El fundamento claramente es Jesucristo, no es Pedro, no es ningún apóstol. Efesios 2:20 dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, la piedra más importante. Entonces está el cimiento que es Cristo y después obviamente está la enseñanza de los apóstoles. Pero la iglesia de Cristo está edificada sobre Cristo mismo. Él es el fundamento, Él es esa gran peña, esa gran roca sobre la cual Jesús mismo va a construir. ¿Te imaginas la iglesia fundada sobre un hombre? Sería terrible. ¿Y sobre Pedro? el que
traiciona, el que niega. Yo sé, Jesús lo cambió. Pero Pedro no fue infalible. ¿Te acuerdas? En Gálatas, Pablo habla de que lo tuvo que reprender. Porque Pedro tenía estas actitudes un poco hipócritas de no querer mezclarse con los que no eran judíos, porque le tenían miedo a los judaizantes. Entonces, cuando no estaban los judaizantes, Pedro se comía ahí sus costillitas de cerdo. Y cuando venían los judaizantes ya le tenía miedo, ya no comía esas cosas por miedo a los judaizantes. Entonces, Pedro no fue infalible, no hay ningún hombre infalible, solo Cristo. Entonces, solo sobre Él puede estar fundada la iglesia. Y eso nos lleva al otro punto. El cimiento es Cristo, pero Jesús también dice que Él va a edificar su iglesia. Eso quiere decir de que Jesús es quien construye a la iglesia, quien la edifica. Sí, Él nos usa a cada uno de nosotros, a los que están disponibles, Dios los usa para bendecir a su iglesia, pero es Jesús quien está construyendo su iglesia. Y eso es algo que siempre tenemos que recordar y nunca tenemos que olvidarnos. Hay todos estos programas y planes de hombres que buscan edificar y construir la iglesia, y son planes de hombres, son estrategias de humanos. Pero realmente la Biblia nos deja claramente que edificar, levantar esto, es un trabajo exclusivamente de Jesús, que obviamente Él usa a personas cuando le da dones, le da todas estas cosas para servirnos mutuamente. Pero Jesús es el constructor, dice, yo voy a edificar mi iglesia. Entonces, eso implica que la expectativa es alta, en nosotros debe ser alta. Porque esto no depende de nosotros, depende de Jesucristo. Y es la razón por la cual la iglesia de Cristo ha durado 2000 años y el imperio romano se terminó hace siglos atrás. De hecho, tú vas a Roma y ves las ruinas del imperio romano. Pagas un montón de dinero para hacer eso, para ver solo ruinas. Pero la iglesia de Cristo sigue viva. ¿Por qué sigue viva? ¿Porque dependió de un hombre? Lo absoluto. Porque la iglesia está fundada sobre Cristo y es Cristo quien la construye, quien la edifica. Entonces eso nos debe de llenar de esperanza y expectativa que cuando somos parte de ella y cuando servimos a la iglesia estamos siendo parte de algo eterno, algo que va a durar, algo que va a perdurar. ¿Por qué? Porque Jesús personalmente está involucrado en edificar a su iglesia. Entonces, ¿cómo se involucra? ¿Cómo vemos el involucramiento de Jesús en esto de edificar su iglesia? Bueno, Jesús ya llevó la iglesia a su expansión y a su crecimiento. Considera este texto, Hechos 1:8, va a aparecer ahí. Jesús, antes de ascender al cielo, a los apóstoles, a los discípulos, les dijo lo siguiente: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando Jesús le dice, yo voy a edificar mi iglesia, está refiriéndose a esto. Jesús va a expandir su iglesia. Algo que comenzó en Jerusalén va después a pasar a Judea, después va a pasar a Samaria y después va a llegar a los confines de la tierra. Y tú ves el libro de Hechos, la iglesia comenzó ahí en Jerusalén con el Pentecostés, pero terminamos el libro de Hechos, Pablo llegando a Roma, a la capital del Imperio Romano. Y pasamos 1 año y medio casi estudiando esa carta a esa iglesia. Entonces te das cuenta de que Jesús está personalmente y efectivamente involucrado en expandir a su iglesia, que la iglesia llegue a todas partes, como Él dijo que iba a ocurrir. En Hechos capítulo 2, verso 41. Aquí otro ejemplo de la expansión y el crecimiento que Jesús le da al involucrarse al edificar su iglesia. Dice, entonces los que habían recibido su palabra, después del día de Pentecostés, cuando Pedro predica, dice, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Qué quiere decir 3,000 personas? Imagínate, ¿cuántos estaban en el aposento alto? 120. Y de un día para otro, llegan, ¡pum!, 3,000 personas. En un día pasaron de 120 a 3,120. Háblame de problemas. ¿No? ¿Dónde metemos a tanta gente? Pero bueno, Jesús estaba haciendo lo que Él dijo que iba a hacer. Él va a expandir, Él va a traer el crecimiento, no solamente numérico,
sino que obviamente en madurez, en desarrollo espiritual. Hechos 2:47. El capítulo 2 termina de esta manera. Dice, alabando a Dios, dice, y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvados. Era un trabajo de Jesús el edificar su iglesia. Siempre lo ha sido. Ahora vamos a llegar a las sesiones diferentes a cómo Jesús añadía. No era como que mágicamente los cristianos compartían el evangelio. Pero lo que te muestra el texto es lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 16, yo voy a edificar mi iglesia. Yo estoy personalmente involucrado en que la iglesia pueda llegar hasta donde debe de llegar. Y piensa, 2025 hay un montón de iglesias, o está la iglesia de Cristo en la ciudad de Cancún. No hay hombre que la ha podido detener. Hay hombres que han luchado para detenerla, pero no lo han logrado. Entonces, algo muy importante también que vale la pena mencionar es el tiempo verbal que Jesús usa acá. Dice, yo edificaré mi iglesia. Jesús está hablando del futuro, de su futuro. Entonces, eso es un indicador de que realmente la iglesia propiamente tal comenzó en el día de Pentecostés. A partir de ahí, Jesús comenzó a hacer estas cosas en esto que conocemos como la iglesia. Entonces, los creyentes del Antiguo Testamento no son la iglesia, y es ahí donde empezamos a veces a confundirnos. Y es ahí donde entran todas esas a veces como que doctrinas, de la doctrina del reemplazo, que la iglesia reemplazó a Israel. No creemos porque no vemos eso en la Biblia. Entonces, la iglesia son aquellas personas que han puesto su fe en Jesucristo y han sido insertados por el Espíritu Santo a Cristo. Esa es la iglesia. Hemos sido injertados, introducidos al cuerpo de Jesús, que es la iglesia. Entonces, Él es su constructor. Ahora, Jesús dice, es mi iglesia, yo edificaré mi iglesia. Eso nos muestra otra característica importante de la iglesia, que es que Jesús es el amo de la iglesia. No es el hombre, no es una organización, es una persona, y esa persona es Jesús. Dice que es su iglesia. Realmente Él es el único que puede decir, es mi iglesia. Yo sé que tú y yo decimos, Calvary es mi iglesia, porque eres parte de ella, es tu iglesia, como es tu familia, ¿no? Lo entiendo en ese sentido, pero en el sentido estricto de la palabra, el que es dueño es Jesucristo únicamente. Él es el único que puede decir, esta es mi iglesia. Jesús la compró. ¿Y cómo la compró? La compró con su sangre, con su vida. Mira lo que dice Hechos 20:28. Tengan cuidado de sí mismos, dice. Son palabras de Pablo al despedirse de la iglesia en Éfeso. Dice, y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. La iglesia de Cristo, los creyentes verdaderos, hemos sido insertados a esto que conocemos como la iglesia, porque Jesús pagó por nuestra vida, con su vida. Esto no es un proceso como de afiliación, de hacerte miembro, como vas al Costco o al City Club, de yo voy a pagar, quiero que me acepten. Aquí no funciona así. La única manera de entrar y ser parte, un miembro real de la iglesia, con I mayúscula, de Cristo, es necesitas nacer de nuevo. Es la única manera. Jesús tiene que salvarte, tienes que arrepentirte, tienes que nacer de nuevo. Apocalipsis 5:9, esta escena espectacular de cuando la iglesia esté reunida en el cielo, dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu,
lengua, pueblo y nación. Esta escena gloriosa de adoración en el cielo, la iglesia reunida, la iglesia a través de los siglos, los creyentes que vinieron a partir de Pentecostés, reunidos, adorando a Dios. Y dice que es gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y que toda esta gente dice que Él la compró con su sangre. Entonces, si el que tú seas parte de la iglesia le tocó o le implicó a Jesús su vida, ¿qué tan serio y qué tan importante es para ti la iglesia? Si a Cristo le costó hasta la última gota de sangre de su vida para insertarte en lo que Él llama la iglesia, ¿por qué a lo mejor algunos de ustedes sigue considerando la iglesia como algo opcional, como algo de segunda importancia? Si a Jesús le significó tener que morir para comprarnos. Entonces, Él es el único que puede decir, esta es mi iglesia, porque Él es el Señor, Él es el amo. Pero algo que también nos llena de esperanza es cuál es la fuerza que tiene la iglesia. Ahí en Mateo 16 dice, al final esta promesa, dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la fuerza de la iglesia. Satanás nunca podrá vencer a la iglesia, jamás. Ha hecho el intento, sigue haciendo el intento. Por 2000 años de historia, los hombres, gobiernos, regímenes, dictaduras, ideologías han tratado de destruir, oponer, hacer desaparecer a la iglesia, filósofos, pensadores, y no lo han logrado y no lo van a lograr, porque Jesús es el cimiento y porque Él la está levantando a pesar del hombre, a pesar de dictaduras, a pesar de gobiernos, a pesar de revoluciones, a pesar de intelectuales. 2000 años no han podido acabar con ella y no van a acabar con la iglesia. Entonces eso nos da tranquilidad y seguridad de que somos parte de algo eterno, algo que no va a desaparecer. Ahora, yo sé que a lo mejor tú puedes estar pensando, oye, pero la iglesia que estaba ahí en la esquina pues ya no está, ya cerró. Sí, expresiones locales, iglesias locales pueden desaparecer. Pueden moverse a otro lugar o pueden de plano dividirse y desaparecer. Pero la iglesia con I mayúscula, la iglesia universal, la iglesia completa de Cristo nunca va a desaparecer. Jesús siempre va a guardar un remanente, siempre va a tener gente porque Él la está edificando. Ahora quiero destinar estos últimos 15 minutos a explicarte y a que veamos qué quiere decir iglesia. Porque el nombre en sí lo podemos usar para un montón de casos distintos. Hay múltiples aplicaciones, múltiples términos a los cuales le aplicamos la palabra iglesia. Por ejemplo, a veces usamos iglesias para referirnos a un edificio. Voy a ir a la iglesia o nos vemos a la iglesia a las 10. Entonces pensamos que la iglesia son estas 4 paredes. A veces pensamos y usamos el término iglesia para referirnos a un grupo en particular de creyentes. Por ejemplo, la primera iglesia bautista, ¿no? O la primera iglesia, a veces en Chile hay muchos números de iglesias, hasta la primera, la segunda, un montón de iglesias. La Alianza Cristiana y Misionera, 1, 2, 3, 4, hasta la sexta. Hay un montón de números. Y a veces pensamos que eso es como que un grupo particular de creyentes. A veces usamos la palabra iglesia para referirnos a una denominación incompleta, los bautistas, o la iglesia bautista, o la iglesia presbiteriana, o la iglesia luterana. Y usamos la palabra así. Pero realmente la palabra iglesia, que es la palabra eclesia, o eclesía, quiere decir asamblea de personas. Es todo lo que quiere decir. Asamblea de personas. Es un término que se usaba en el mundo griego antiguo que básicamente
hablaba de estas personas que eran llamadas a formar una asamblea y eran como los gobernantes de las ciudades o de ciertos sectores del país. Entonces ellos eran convocados, ellos venían, eran reunidos y tenían esta asamblea. Era una palabra básicamente como política y como que de administración. Es una asamblea de personas y eso es lo que significa literalmente la palabra iglesia o eclesía, una asamblea de personas. Ahora, cuando hablamos de iglesia, nos estamos refiriendo, o la Biblia se refiere a dos grupos o a dos formas. Por un lado está la iglesia en general, como el cuerpo de Cristo, como todos los creyentes que existen, los que realmente han nacido de nuevo. Pero también está la otra forma, que es la iglesia local, que es Calvary Chapel Cancún, que es las iglesias que hay aquí en la ciudad, que tienen un nombre en particular, que están en una ciudad, que están en un sector de la ciudad. Esa es la iglesia local y está bien, también es la iglesia. Ahora, la iglesia es esta gran comunidad de todos aquellos que a través de la muerte de Jesucristo han sido salvados y reconciliados con Dios. Esa es mi definición personal de qué es la iglesia. La iglesia es la comunidad de todos aquellos que a través de la muerte de Cristo han sido salvados y reconciliados con Dios. Entonces, la iglesia es universal. ¿Y a qué me refiero con eso? Aunque hay una iglesia local, hay iglesia en esta ciudad, y en esta ciudad hay un montón de iglesias. Acuérdate, ¿como cuánto? Como 20%. Hay muchas iglesias. Esa es la iglesia local. Cada iglesia está completa, pero cada iglesia no es toda la iglesia, es parte de algo más grande, que es la iglesia universal, la iglesia de Cristo. Entonces, esta iglesia está en todas partes, porque en todas partes Dios tiene gente que Él ha salvado por medio de la fe en Jesucristo. A eso nos referimos cuando la iglesia es universal. Abarca a los creyentes a partir del día de Pentecostés hasta que Cristo venga por su iglesia. Todos los que han creído a través de la historia y que han sido salvados son la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia universal. Y es la manera en la cual Jesús usa el término aquí en Mateo 16. Cuando Él dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, está usando iglesia en el sentido de universal, de la iglesia completa, de la iglesia total. En Colosenses 1:18, Pablo dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, en general, universal. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, dice, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Pero también hay expresiones locales de la iglesia, como la nuestra. Y las iglesias locales son este grupo de creyentes en Jesucristo que han sido salvados por la fe en Jesús, que están en una localidad en particular. Está la iglesia en Corinto, está la iglesia en Éfeso. En la Biblia vemos estas iglesias que estaban en ciertas ciudades y dentro de esas ciudades habían iglesias en casas. Entonces, la iglesia tiene esta forma que es universal, global, pero también tiene formas locales y específicas que están en ciertos puntos, en ciertas áreas. Entonces, algo importante también es, no todas las personas que van a una iglesia local son parte de la iglesia verdadera o la iglesia real. Jesús habló del trigo y la cizaña. Y que no es nuestra labor el andar como que sacando, porque podemos sacar a veces con la cizaña el trigo. Entonces no es nuestra tarea andar identificando, como andar obsesionados con quién es verdadero y quién es falso. Esa es una tarea que Jesús hace. Nosotros tenemos que, y tú tienes que enfocarte en saber si tú de verdad estás en la fe y eres salvo. Tenemos que examinar nuestra fe. Pero es evidente que la Biblia deja claro que no todas las personas que van a una iglesia local son la iglesia verdadera. No todos los que están en la iglesia son salvos. Ese es nuestro deseo, a eso le apuntamos, pero no es la realidad. Y la Biblia lo enseña claramente. Ahora, a veces cuando pensamos en iglesia,
la Biblia nos da una serie de ilustraciones o metáforas para hablarnos de ciertos aspectos de la iglesia. Entonces, cuando la Biblia usa como que un concepto o una metáfora para hablar sobre la iglesia, nos quiere a lo mejor como que resaltar un aspecto de lo que la iglesia es, de su naturaleza. Por ejemplo, la iglesia, la Biblia o el Nuevo Testamento la menciona como el cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18. También la iglesia se le menciona como el pueblo de Dios. 2 Corintios 6:16. También a la iglesia se le menciona como el templo de Dios. Efesios 2:20. También a la iglesia se le ilustra como la novia o como la esposa. En Apocalipsis 19:21. También a la iglesia se le menciona como real sacerdocio. En 1 Pedro 2:9. También se le menciona como una nación santa. También 1 Pedro 2:9. También a la iglesia se le grafica como un rebaño. Hechos 20:28. Y hay un montón de parábolas o ilustraciones más en el Nuevo Testamento para que podamos entender la naturaleza de la iglesia, de quiénes somos, de cuál es nuestra identidad. Ahora quiero ir concluyendo nada más y enfocarme en una. El cuerpo de Cristo, que quizás es de las más conocidas. Colosenses 1:18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica que tú y yo seamos el cuerpo de Cristo? Al ser el cuerpo de Cristo, una de las cosas que implica es que la iglesia es el medio por el cual Jesús desarrolla su actividad. Pensemos en Jesús humano. Jesús tenía un cuerpo, no fue un fantasma, tenía un cuerpo real. Y usaba su cuerpo para hacer y para ir donde él quería, donde él había decidido hacer esto y lo otro. Entonces su cuerpo servía para alcanzar, para ir, para hacer, para desarrollar las actividades que Jesús quería desarrollar. De la misma manera, la iglesia está para poder desarrollar lo que Jesús quiere que desarrollemos, para funcionar en las actividades que Dios quiere que funcionemos. De eso vamos a hablar más la próxima semana. Pero el ser el cuerpo de Jesús significa que tú y yo estamos para poder desarrollar ministerio, para poder servir a los planes de Dios. Entonces ya a partir de ahí significa que tú y yo no podamos tener una actitud de espectador. Porque todos los miembros de nuestro cuerpo están ubicados en una parte de nuestro cuerpo para hacer algo, para el bien común. No hay miembros que están de espectadores. Todos, por muy insignificante que sean, tienen una función que cumplir. Pero también el ser parte del cuerpo de Cristo significa que estamos conectados a Cristo y conectados unos con otros. ¿Y qué implica estar conectado con Cristo? Significa que Él es la cabeza y yo soy el cuerpo, somos parte del cuerpo. Eso nos habla de una dependencia de Él. Somos dependientes de Jesús. Dependemos de Él, recibimos nutrición, los nutrientes que tú y yo necesitamos para nuestra vida espiritual, los recibimos al estar unidos a Cristo. Todas estas ilustraciones en la Biblia sobre la importancia de estar unidos a Cristo. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Lejos de Él o separados de Él, nada podemos hacer. El que tú y yo seamos parte de la iglesia implica que estamos conectados a Cristo y que dependemos de Él para nuestra vida. Pero también el ser parte del cuerpo de Cristo significa que tú como miembro del cuerpo recibimos dirección de parte de la cabeza, dirección de parte de Jesús. Eso significa que Dios quiere guiar tu vida, quiere guiar mi vida. Ya no soy independiente, ya no soy autónomo. Ya Jesús te compró con su sangre. Te insertó en su cuerpo, en su iglesia, y quiere guiar y dirigir tu vida. A todos nos encanta y damos gracias a Dios porque Él es nuestro Salvador. Pero también la Biblia dice que Él es el Señor. Y eso significa que Él es dueño de nuestra vida
y Él quiere guiar nuestra vida. Y el ser parte de la iglesia implica que Él va a dirigir nuestros pasos. Hay una dependencia de Cristo al ser parte de la iglesia. Pero otro aspecto que también tiene que ver con el ser cuerpo es que no solamente estamos unidos con Cristo, ¿qué crees? Estamos unidos unos con otros. No nos podemos zafar de la gente, lo siento. A algunos les gustaría o nos gustaría, pero somos interdependientes los creyentes. Dios no nos salvó para que vivamos la vida solitaria. Dios nos salvó y nos introdujo en un grupo de gente imperfecta como nosotros, donde Dios va a transformarnos, pero nos hace interdependientes. O sea, para que podamos funcionar y funcionar bien, dependemos el uno del otro. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que Dios derramó dones sobre los cristianos. Se le dio capacidades sobrenaturales para poder servirnos mutuamente y unos a otros. Entonces, el ser parte de la iglesia, y me refiero a la iglesia de Cristo, significa que tú tienes un don o un par de dones. Y la iglesia los necesita y tú tienes muchas cosas que no tienes, que tu hermano tiene y por lo tanto necesitas a tu hermano también. Entonces estamos conectados, somos interdependientes. Eso implica esta ilustración del cuerpo de Cristo. No solamente estamos unidos con Jesús y dependientes de Él, sino que también dependientes los unos de los otros. Eso significa que la iglesia está también para servirse mutuamente. La iglesia no comienza a funcionar el domingo a las 10 de la mañana, como aparece en Google Maps. La iglesia está abierta, está cerrada. No, la iglesia siempre está abierta. El edificio es el que está cerrado, pero la iglesia siempre está funcionando. No es como cuando nos reunimos, como que hacemos fuerza, hacemos bolita todo, ya Dios va a venir y el Espíritu Santo va a venir. No, la iglesia está viva. Cuando tú estás en tu casa, eres la iglesia ahí. Cuando estás en tu trabajo, eres la iglesia ahí. Entonces Dios te ha dado dones, te ha dado capacidades para servir a tu prójimo, para servir a tu hermano. Debes de dejar de ser pasivo, porque Dios no te creó para ser pasivo. El ser, tercero y último, el ser, el cuerpo de Cristo significa que estamos unidos y debemos de trabajar para mantener la unidad. O sea, un cuerpo no es como que mi pie por acá, mi otro, o sea, estamos todos unidos. Entonces, significa que la unidad para Jesús es sumamente importante. Juan 17, Jesús oró por su iglesia para que así como Él y el Padre son uno, también nosotros lo seamos. Entonces, tú y yo no tenemos la capacidad de generar unidad. Eso es una unidad que Jesús produce, que el Espíritu Santo produce. Imagínate cómo podríamos hacerle humanamente para que este grupo de personas nos reunamos un domingo a las 10 de la mañana en un lugar como acá, cuando tenemos una hermosa playa ahí. Es evidente que no es mi poder de convocatoria, ni es mi carisma, no tengo. Pero Jesús logra la unidad, Jesús une a su gente. Pero tu tarea y mi tarea es contribuir a que esa unidad se mantenga. Mira lo que Pablo dice a los filipenses. Dice, Filipenses 2, versos 2 al 4. Hagan completo mi gozo sintiendo el mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Tú, si no has nacido de nuevo, es imposible para ti, si no eres un creyente, considerar al otro como más importante que a ti mismo. Si como cristiano es difícil, si tú no eres cristiano no puedes. Por eso es la iglesia. La iglesia tiene que hacer esto. La iglesia funciona de esta manera. Verso 4, no buscando cada uno sus propios intereses. La iglesia no busca, los miembros no buscan su propio interés, buscan el interés del bien común, sino más bien los intereses de los demás. Efesios 4:3, esforzándose en
preservar, ¿te fijas? Es mantener, no es generar, en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando tú naciste de nuevo, Jesús y el Espíritu Santo te insertó en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y te unió al resto de toda la gente que Él ha salvado en su iglesia. Pero a partir de ahí, tu tarea y mi labor es, como dice ahí, es preservar la unidad verdadera que Él ha generado. ¿Y cómo preservamos la unidad? No haciendo todas las cosas que Pablo dice en Filipenses 2. No siendo egoísta, no buscando lo propio. Esto es totalmente contracultural, sobre todo en el mundo en el que vivimos. Hoy en día, perdón si lo vuelvo a decir, pero lo tengo aquí, les atorado en la garganta. Esta actitud de la gente tóxica. Un montón de cristianos hablando, no, de la gente tóxica, yo tengo que sacar a la gente tóxica de mi vida. ¿Cómo? La iglesia está llena de gente tóxica. El pecado en nosotros es muy tóxico. Entonces, si nada más ando quitando a gente de mi vida que me incomoda, que me molesta, ¿cómo Dios nos va a cambiar y nos va a transformar? Si la iglesia no es como un museo de santos. O sea, gente que está enferma, que tiene problemas, que fue salvada, pero Jesús está en el proceso de transformar sus vidas. No somos una obra acabada, interminada. Entonces no puedo tener la mentalidad de voy a sacar a toda la gente difícil de mi vida porque vas a vivir solo o sola. Entonces Dios nos une, nos pone en un lugar y nos pone en su cuerpo con gente totalmente diferente a mí. Y Dios me pide, ámalo, sírvelo. Y cuando tú y yo hacemos eso, nos olvidamos de nosotros. Y eso es lo mejor que podemos hacer. Quiero leerte algo que escribió un teólogo llamado Cornelius Plantinga sobre la iglesia. Dice, la iglesia en el mundo y en el tiempo es mucho más grande que nuestra visión de ella. A veces dejamos que nuestra visión de la iglesia se reduzca tanto que solo incluye nuestra pequeña denominación en nuestro propio país. O peor aún, solo nuestra iglesia local o independiente en nuestra propia ciudad o pueblo. Esa es, entre comillas, la iglesia para nosotros. Y al aferrarnos a una idea tan reducida de la iglesia, a veces nos sentimos más a gusto con los incrédulos de mi pueblo que con los cristianos en culturas diferentes. Esto es un error. En cambio, somos individualmente miembros de la iglesia universal en el mundo. La iglesia tan vasta, tan profunda, tan antigua, tan multinacional, tan increíblemente universal, que solo el Señor del universo puede ser su cabeza. Imagínate tener que lidiar con gente tan distinta. No hay pastor que aguante. Solo Jesús. Solo Jesús. Entonces, si Jesús dio su vida para amar y servir a su iglesia, yo creo que vale la pena dar nuestra vida para amar y servir a la iglesia. Entonces, espero, y mi oración para ti y para mí, es que Dios nos renueve o nos dé, si no lo tienes, un genuino amor que se traduce en acción para la iglesia y para la iglesia en general, los verdaderos creyentes en Jesús.